La Casa del Relato presenta. En el corazón del bosque, la criatura de la noche. Parte 1. La entrada al bosque. Había algo extraño en la antigua leyenda que siempre escuchaban las personas de las aldeas cercanas al bosque de Dulken. Era una historia contada en susurros y sombras, un relato cargado de terror, que se heredaba de boca en boca generación tras generación. Aquella leyenda hablaba de una criatura, nacida en la misma oscuridad del bosque, que acechaba en silencio durante las noches de luna nueva. Ana, una joven fascinada por los misterios y lo desconocido, decidió que ya era hora de adentrarse en el bosque prohibido. Aunque muchos intentaron disuadirla, hablándole del peligro que representaba, la llamada de lo desconocido era demasiado fuerte para ella. El bosque se extendía más allá de lo que la vista humana alcanzaba, por supuesto, más allá de los límites donde la razón se desmoronaba. Se había hecho tarde cuando Ana cruzó el umbral del bosque. El crepúsculo caía lentamente, y con cada paso que daba, el aire se tornaba más pesado, la temperatura descendía, y una niebla espesa comenzaba a ascender entre los árboles, envolviéndola en un manto de misterio y presagio. Era como si el propio bosque estuviera vivo, observándola, esperando. A lo lejos, entre las ramas retorcidas, un sonido bajo resonaba, como si el bosque suspirara o murmurara secretos olvidados. Acelerando el paso, Ana intentó ignorarlo, convenciéndose de que solo era el viento moviendo las hojas. Pero entonces, una sensación helada se apoderó de su espalda, como si alguien la estuviera siguiendo, acechando en silencio. Solo es el miedo, murmuró para sí misma, respirando con dificultad, mientras el miedo empezaba a apoderarse de su mente. Sin embargo, no se detenía. Había algo que la mantenía en marcha, una obsesión por descubrir la verdad. Había leído relatos de quienes habían desaparecido en ese mismo bosque. Cada uno de ellos había sido tomado por una criatura de los relatos, una entidad sombría que no solo se alimentaba de carne, sino de almas, consumiéndolas en la oscuridad. Ana llegó a un claro donde los árboles parecían darle la bienvenida, abriendo espacio ante su camino. En el centro del claro, algo brillaba débilmente, una especie de piedra iluminada por una luz extraña, cuya intensidad no parecía proceder del sol, ni de ninguna lámpara en la distancia. Era como si una luz fría brotara directamente de la misma piedra, bañándola en tonos plateados y morados. Intrigada, Ana se acercó lentamente. Al tocar la piedra, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El aire se hizo más denso, y el murmullo distante en los árboles se convirtió en voces apagadas, tan cercanas que le helaron la sangre. Entonces, una sombra más allá del claro se movió, parpadeando en la oscuridad. Algo, alguien, o alguien más no debía estar allí. Un grito ahogado surgió desde el fondo de su garganta. Y fue en ese mismo instante cuando la sensación de ser observada se intensificó hasta convertirse en una presión insoportable. Aquella criatura, aquella sombra de la que hablaban las viejas leyendas, parecía estar tan cerca que sus pasos retumbaban como un tambor resonante en la lejanía. Ana, por un impulso que ni ella comprendía, comenzó a correr hacia lo más profundo del bosque, alejándose del claro y de aquella extraña piedra. Su corazón latía a un ritmo frenético, su respiración se agitaba, y las ramas de los árboles la arañaban mientras se deslizaba a través del denso follaje. El aire a su alrededor se distorsionaba, como si el bosque mismo estuviera vivo y quisiera devorarla. En la penumbra, algo brillaba cerca de su cara, los ojos de la criatura. Pero solo por un segundo. Era demasiado tarde para darse la vuelta. Parte 2. El eco de la sombra. Ana corría a ciegas,
con el aliento entrecortado y el cuerpo temblando de un miedo que no había sentido jamás. Sentía como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera, llevándola hacia un vacío insondable. La niebla espesa crecía, y con ella, la presencia de algo, de alguien, la acechaba en cada paso que daba. Con cada grito mudo que escapaba de sus labios, se sentía más perdida. Ya no sabía si se encontraba dentro del bosque o si el bosque mismo la había atrapado, llevándola a un reino desconocido donde las sombras jugaban con su mente. Los árboles a su alrededor comenzaron a distorsionarse, sus figuras alargándose y retorciéndose de manera imposible, como si tuvieran vida propia. Los troncos parecían tomar la forma de rostros humanos, y las ramas se estiraban como brazos, tratando de alcanzarla. ¿Era la criatura quien lo hacía? No lo sabía. No quería saberlo. Un susurro llegó a sus oídos, suave, como un canto lejano, pero con una cadencia malévola que heló su piel. Era una voz quebrada, que la llamaba por su nombre, susurrando palabras que solo ella podía escuchar. Ana. Ana, ven. De pronto, un resplandor comenzó a emanar de lo más profundo del bosque, como una luz fantasmagórica que iluminaba la maleza con un brillo cegador. Desesperada, Ana siguió esa luz, pensándola como su única esperanza. Debe haber algo allí. Un refugio, pensó. Con los pies cansados y las piernas a punto de ceder, se aproximó al resplandor. El bosque comenzaba a abrirse, y frente a ella apareció una figura, una imponente roca redonda, mucho mayor que cualquier árbol que había visto antes, una estructura extraña, inhumana, y cubierto de inscripciones que brillaban tenuemente con una luz azul. La misma piedra del claro. Era imposible. Con la mente turbada, intentó recordar sus lecturas sobre el bosque. No debía haber una piedra igual en las proximidades de este lugar. Entonces, su corazón dio un salto de terror cuando notó algo aún más perturbador. Del otro lado de la roca, al borde de la luz de su resplandor, emergieron los ojos. Eran cientos, al menos, eso parecía. Ojos amarillos, profundamente brillantes como las lámparas de un antiguo templo, flotaban sobre la niebla sin un cuerpo al cual pertenecer, mirándola, observándola con una fijeza tal que le parecía penetrar su alma. Ana no podía moverse. Estaba paralizada, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le dijo que tenía que huir antes de que esos ojos se fijasen más tiempo en ella. Entonces ocurrió. Un rugido bajo y sordo, como el retumbar de un trueno lejano, hizo que el suelo bajo sus pies temblara. El bosque entero reaccionó. Las sombras se alzaron más altas, los árboles comenzaron a crujir, y, de las profundidades del mismo vacío, una sombra oscura y espesa surgió, retorciéndose como una serpiente, levantándose en espiral hacia el cielo. Era ella, la criatura. Finalmente, la cosa que la leyenda había advertido, que solo existía en el corazón del bosque, se materializó ante sus ojos aterrados. Su figura era tan grande que bloqueaba cualquier rayo de luz, y su cuerpo parecía estar hecho de fragmentos de oscuridad pura. Con garras largas como cuchillas de obsidiana, y una cabeza que solo podía ser descrita como una aberración, parecida a un lobo, pero con los ojos más aterradores que Ana jamás había imaginado. Lo peor de todo no era su forma, sino su presencia. Aquella entidad parecía haber estado esperando, pero no a Ana, sino a lo que se debía hacer con ella. Un chillido ensordecedor llenó la atmósfera cuando la criatura soltó un rugido aterrador. Era el sonido de una bestia cuya hambre no tenía fin. De repente, un torrente de pensamientos sombríos se apoderaron de la mente de Ana. La criatura no solo cazaba cuerpos, sino almas. Era un ser maldito,
nacido del dolor y la desesperación, cuya existencia se había convertido en una eterna búsqueda de víctimas, cada noche, sin descanso. Ana comenzó a retroceder lentamente, sus ojos clavados en los de la criatura. La angustia creció a medida que ella se daba cuenta de que no era solo una presencia física. Era un agujero negro de maldad, una fuerza que se despojaba de todo lo que tocaba. Con terror corriendo en su piel, comenzó a girarse para escapar, pero de la nada, una fuerza invisible la hizo caer. El aire pareció evaporarse, y con cada respiración, se sumergió más profundamente en la oscuridad, atrapada entre lo real y lo irreal. Entonces, algo inesperado sucedió. Un fuerte y brillante destello salió de la misma piedra que había tocado antes, como si hubiese despertado a propósito, y, al hacerlo, iluminó a la criatura en su totalidad. Pero al hacerlo, reveló algo mucho más horrible que cualquier forma física. Un estremecimiento recorrió la conciencia de Ana, porque en ese momento ella entendió. Parte 3. El fin de la noche. El resplandor de la piedra se intensificó a tal grado que la criatura comenzó a estremecerse. Sus ojos, antes fijos y llenos de furia, se entrecerraron, como si la luz les hiciera daño, como si algo mucho más antiguo y poderoso que la misma bestia hubiera despertado con ese destello. La oscuridad que la rodeaba se retorcía, como si tuviera vida propia, alejándose de la fuente de la luz. Ana, todavía tirada en el suelo, se incorporó con el cuerpo pesado y adolorido, temerosa de lo que pudiera suceder a continuación. Aquella piedra, de alguna manera, tenía el poder de desafiar a la criatura, pero, ¿cómo podría ella usarlo a su favor? No sabía lo suficiente. La bestia parecía debilitada, pero su hambre seguía siendo insaciable. El aire pesado se tornó más espeso, casi palpable, como si pudiera cortar la tensión con un cuchillo. Su rugido ensordecedor atravesó la oscuridad, pero esta vez, no había furia, solo desesperación. La criatura intentó retroceder, pero parecía atrapada en la luz brillante de la piedra, luchando por liberarse. Los ojos de Ana se fijaron en la extraña reliquia, su resplandor aún emanaba de su interior, más fuerte y pulsante con cada latido de su corazón. En un impulso de desesperación, Ana comenzó a avanzar hacia la piedra, sabiendo que debía actuar antes de que el momento pasara. Sin comprender realmente cómo funcionaba, extendió las manos hacia ella y tocó su superficie, que al contacto parecía latir como un corazón vivo. Su piel se quemó levemente, como si la misma luz intentara atravesarla, pero en lugar de repelerla, la piedra parecía aceptarla. De pronto, las voces regresaron. Ana. Ana, ven. Ahora más claras, más urgentes. Eran como un coro de antiguos susurros, llenos de dolor y temor, viniendo de la oscuridad misma. Con los dedos sobre la piedra, Ana cerró los ojos, cerrando su mente a las voces que trataban de arrastrarla hacia lo más profundo de su ser. Sentía el peso de las miradas, esos cientos de ojos brillantes que la observaban en la oscuridad. La criatura no estaba sola, su origen estaba arraigado en un mal mucho más antiguo que la propia existencia del bosque. La luz provenía de la piedra, sí, pero había algo dentro de ella, algo oscuro y poderoso. Algo oculto. De repente, el suelo debajo de Ana comenzó a vibrar. ¿Era la bestia? No. La vibración no provenía de su cuerpo, sino de la misma tierra bajo sus pies. La luz de la piedra comenzó a convulsionar, y las sombras alrededor de Ana comenzaron a distorsionarse. Con un sobresalto, Ana se dio cuenta de la aterradora verdad: la criatura, en realidad, no estaba intentando escapar de la piedra. No podía escapar. Era una entidad encerrada aquí,
un ser que no podía abandonar su prisión porque la piedra era su prisión. Un sonido lejano resonó. Un eco atronador que retumbó en las entrañas del bosque, como si el mismo corazón del mundo se hubiera despertado para gritar en dolor. La criatura, confundida y frenética, comenzó a atacar, lanzándose en su dirección. Su sombra se alargó como un manto que la rodeaba, envolviéndola en la oscuridad más profunda, pero entonces, con un rugido gutural, las sombras comenzaron a retorcerse, y en cuestión de segundos, la figura de la bestia desapareció en un estallido de luz deslumbrante. Ana cayó hacia atrás, totalmente derrotada por el estruendo de la explosión que casi la dejó sin aliento, su mente incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Un soplo de viento helado la golpeó, un viento tan intenso que la empujó hacia el borde del claro. El silencio descendió como una pesadilla. La criatura había desaparecido. Ana permaneció inmóvil, temblando de horror, tratando de entender si aquello que había sucedido era real. Pero algo seguía allí, algo había cambiado en el aire. La piedra comenzó a desvanecerse, como si su energía se hubiera agotado. Con miedo, Ana la observó retroceder, su resplandor apagándose lentamente. Cuando la luz finalmente se desvaneció por completo, todo el bosque pareció regresar a su estado normal, los árboles se erguían en la penumbra, las hojas caían en silencio, y el aire, aunque denso y misterioso, ya no contenía esa presencia opresiva. Ana sabía que la criatura de la noche estaba derrotada, al menos por ahora, pero, al mirar el vacío donde la piedra había estado, también comprendió la verdad absoluta. La criatura nunca había sido solo un ser físico. Ella era una manifestación del mal, una entidad surgida de un poder mucho más antiguo que incluso las leyendas podían entender, y no desaparecía sin dejar cicatrices. En ese bosque, algo había sido roto y algo seguía vivo en la oscuridad. Algo había sido liberado. Con el miedo más profundo tomando su alma, Ana corrió hacia la salida del bosque, sin saber si sería alguna vez libre del peso que su alma habría de cargar. Pero algo, en lo más profundo de la selva, continuaba observándola. Y así terminó la noche. O tal vez, solo había comenzado. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.